¿Qué tal? Hoy vamos a discutir diferentes sistemas de ética, aquí con mi compañero Jesús Vázquez y quien les habla Ricardo Pérez. Listo. Nosotros queremos enfocarnos sobre ética profesional como el primer punto en el que queremos hablar. Entonces, definiendo la ética profesional, se habla de una correcta práctica en distintos tipos de profesiones. Puede ser una ética planteada totalmente en cualquier tipo de ámbito del trabajo, como al que nosotros queremos aplicar, como es el campo de la medicina. Claro, podríamos definir en sí lo que viene a ser la ética profesional, ¿no? Siempre tenemos que tener un concepto de una diferenciación entre ética buena, ética mala, y tenemos que saber que también no es lo mismo una ética que una moral. Entonces, si nos orientamos hacia el campo de la medicina, tenemos que saber que muchas veces se da lo que viene a ser las malas prácticas médicas, que sería algo antiético. Entonces, de esa manera podemos irnos orientando en sí entre la definición de una ética profesional. Claro. Podríamos ejemplificar este tipo de sistemas antiéticos, de prácticas erradas, como por ejemplo el lucro de un médico, dejando de lado la humanidad que debería tener una persona que salva vidas prácticamente, que ayuda a dar un mejor vivir a un ser humano. Entonces, el intentar aprovecharse de este medio para lucrar, para beneficio propio, tiene una discusión un poco medio variable, porque por una parte está correcto el lucro de la persona, pero por otro lado, del todo, más está en enfocarse en esta vida, en todas las personas, en un punto. Ejemplificando de otro lado también estaría la discriminación que pueden dar distintos tipos de médicos. Claro. En cuanto a la discriminación en la atención al paciente, podemos saber que en este mundo existen muchos tipos de discriminación, ya sea por raza, ya sea por cuánto dinero tienes, una situación, por tu situación económica, por tu situación social. Entonces, sabemos que se dan casos en los que los médicos no deciden atender a un paciente, no atenderlo de la manera correcta, de dar su mejor atención, debido a alguna discriminación, algún problema racial o algo que suele suceder en muchas partes del mundo. Entonces, podemos también definir eso como una situación. También podemos hablar acerca de las malas prácticas que se da además en el sistema farmacéutico, ¿no? Claro. Las patentes, todo eso, porque se han dado casos en los que se venden medicinas caducadas, se venden medicinas que no son las que debe recibir el paciente. Entonces, se busca siempre el lucro de esas personas sin saber el daño que le están haciendo a una persona que necesita esa atención, tal vez para una enfermedad muy grave. Claro, y en eso también entraría la buena atención, como por ejemplo, una situación bastante errada sería el violar la confidencialidad del paciente con el médico, con el paciente con el médico. Claro, por ejemplo, también depende bastante de la situación, porque al ser un menor de edad deberías obviamente decírselo a sus padres o a sus tutores. Pero si es que si es que un paciente le da la confianza al médico, el médico no tendría por qué divulgar el problema de este. El médico está para acompañamiento, porque el paciente es una persona que sufre. Entonces, al hacer esto, estaría violando bastante un derecho de ese paciente. Claro, siempre se debe de tratar de mantener en la profesión la confidencialidad con el paciente, tratar de brindarle el apoyo necesario. También se dan casos en esta profesión en los que al paciente no se le atiende de la mejor manera, se le discrimina, cuando siempre una persona que está enferma, que tiene alguna necesidad, alguna enfermedad súper grave, necesita siempre el apoyo a veces no lo encuentra en la casa, en su situación social en la que viva. Entonces, los médicos debemos ser esa persona que le brinda apoyo al paciente para ayudar a que vaya mejorando periódicamente en su enfermedad. Claro, eso sería una muy buena aplicación para nuestro futuro. Pero, por ejemplo, ¿tú qué opinas sobre los casos que se dan recientemente que la prensa puede entrar al hospital y supuestamente los doctores deberían restringir este paso, o el sistema de salud debería restringir este paso, ya que la prensa puede, como en los casos que se está dando, viralizar distintos tipos de crímenes que se ven en el sistema hospitalario? Claro, en mi opinión,
El médico siempre debería de mantener en la confidencialidad el caso del paciente. Los medios siempre van a buscar noticias, buscar viralizar siempre en las redes sociales lo que más puedan, porque es su forma de ganancia, es su forma de lucro. Pero el médico nunca debe de brindar nada de información del paciente que se está tratando, ya sea que haya sido por alguna violentación de su salud muy grave, que haya sido en público, que ya se haya dado a conocer el caso, pero el médico nunca debe dar a conocer más de lo que está de la salud del paciente, más que sea solo a los familiares o autoridades. Exacto, autoridades competentes, pero nunca a la prensa o a personas a las que pueden incluso seguir violentando con esa noticia el caso del paciente, porque claro, podemos hablar de una persona que ya lamentablemente haya fallecido, pero también puede ser que esa persona que haya sido violentada sea joven. Entonces va a tener marcada toda su vida porque todo el país o incluso internacionalmente van a conocerle como esa persona que fue violentada. Entonces yo creo que de esa manera el médico siempre debería mantener en confidencialidad el caso del paciente. Claro, entonces entrando un poco también en lo que sería nuestra aplicación de esta ética para el futuro, ya que al ser verdad de que tenemos que tener unos pilares bastante planteados, bastante firmes sobre todo este tipo de acciones que tomaremos nosotros quizás en un futuro. Es la profesión que estamos eligiendo hacerlo. Claro, y al saber nosotros de estos casos, de la investigación que estamos haciendo para conocer, ¿no? Uno se lo ve de día en día, entonces yo creo que nos sirve bastante para tener un análisis mucho más periódico de lo que viene siendo, qué es ético, qué no es ético y qué debemos de nosotros irnos formando desde ahora para no cometer esos fallos en el futuro. Exacto. Y también podríamos entrar un poco también en el punto de vista desde la ética ambiental, como es un derecho a la vida. Hay un punto en la ética ambiental que nos da sobre el derecho a la vida, pero esto más se coloca desde un punto en el que todos los organismos tienen su derecho, pero el nivel de complejidad está dado por la relevancia que tenga en el medio. Entonces, mientras más complejo sea este organismo, como decir el ser humano, tiene mucho más relevancia, como decir una planta, un vegetal, pero aún así tiene su derecho. Claro, deberíamos analizar en sí, en la ética ambiental tenemos muchos puntos de vista, ¿no? Personas que más que nada defienden a los animales, entonces tenemos los activistas que están en contra del maltrato animal, personas que están en contra de que se siga usando los animales como fuente de alimento, ¿no? Entonces, más que nada por el maltrato que se les da al sacrificar a estos animales para utilizarlos para nuestro consumo. Entonces siempre tenemos que pensar que todo el organismo que tenemos en el mundo tiene su derecho a vivir. Entonces es un punto interesante de analizar, porque tenemos las plantas, los animales, todos los organismos, y a veces muchas veces es violentado estas cosas, como por ejemplo se da ejemplificando en la destrucción de la Amazonía ecuatoriana para la extracción de petróleo. Sabemos que nuestro país es uno de los más diversos del mundo, y aún así nosotros siempre, el gobierno busca beneficiarse monetariamente de los recursos que tiene. Entonces estamos terminando con nuestros recursos, incluso cuando nuestro país es uno de los más biodiversos del mundo. Exacto, entonces en este lugar entraríamos también lo que es derecho a las piedras, que es titulado de esta forma. Entonces, esto nos incluye a nosotros en todo un derecho del entorno en el que nos desarrollamos. Entonces, deberíamos tener un poco también de criterio para diferenciar un poco entre lo bueno y lo malo, entre el respeto al entorno en sí, a toda la naturaleza, todo lo que nos puede estar rodeando, que para mí, sinceramente, es todo un lugar de ciclo de energía, por así decirlo. Entonces, si es que nosotros violentamos todo este entorno, como tú pones de ejemplo la Amazonía, estaríamos violentando ese derecho de piedras, que es descrito en uno de los textos de clase que hemos visto en ética ambiental. Claro, se llegaría a violar el derecho de piedras buscando aprovecharse de los recursos en sí que la tierra nos puede brindar,
no decimos que está mal utilizar los recursos porque para eso mismo están ahí. Pero si el derecho de un ser vivo o de una persona llega hasta el límite en el que está violentando el derecho de otro ser vivo. Entonces tenemos que siempre tratar de vernos en esa raya. Podemos utilizar nuestros recursos siempre y cuando no estemos violentando a los derechos de otros o alterando los ciclos de vida que se dan en la naturaleza en sí. Sí, pero de todas formas siempre el que estará en la punta de relevancia va a ser el ser humano. El ser humano ocupa todo este tipo de entorno, animales, vegetales, totalmente todo el ambiente para su beneficio propio. Entonces siempre estará él en la punta más alta de la pirámide de relevancia. Entonces deberíamos también buscar un poco de equilibrio en este asunto. Claro, se debe buscar un poco de equilibrio. Claro que siempre nosotros vamos a buscar. El ser humano por instinto busca ser el ser más superior entre todo, pero gracias a la conciencia en sí que tenemos los seres humanos debemos buscar encontrar una equidad y siempre respetar al ambiente. Entonces, como reflexión, quedaría aquí que nosotros tenemos el poder de respetar y de cuidar todo lo que nos brinda esta naturaleza, todo lo que son derechos de los animales y derecho a la vida misma. Y también el derecho a todo el entorno que nos da la tierra, por ejemplo. Claro. En conclusión, podríamos decir que siempre debemos buscar hacer un análisis ético acerca de las acciones que vamos a tomar, ya sea en nuestra profesión, ya sea en nuestro día a día con la naturaleza. Siempre buscar realizar un análisis ético antes de realizar cualquier tipo de cosa que estemos haciendo en nuestro día a día. Exacto, entonces estos serían los frutos que nos ha dejado todo este programa de ética, llegando desde ética universalista a la ética crítica, lo que podríamos estar haciendo en este momento, realizando y proponiendo un sistema ético crítico que nos ayude a globalizar todos estos temas que hemos analizado a lo largo de este estudio. Exactamente, entonces este curso de ética nos ha llevado a hacer este análisis en sí de todos los problemas, de todo lo que está pasando en el mundo. Entonces buscamos ser personas más críticas, personas que buscan una solución y que la aplican en el mundo. Exacto. Muchas gracias. Esta ha sido nuestra presentación acerca de un par de temas de sistemas éticos.